Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy vamos a hacer un video donde te voy a mostrar cómo se hace un fungicida muy bueno, orgánico, ¿sí? Que lo podemos hacer en casa y que se usa desde hace más de 300 años. El fungicida se llama caldo bordelés, ¿sí? Y lo ideal es aplicarlo en primavera antes de que vengan los hongos, ¿sí? Por eso en el hemisferio norte es un buen momento. En el hemisferio sur, bueno, antes de que vienen los hongos, ahí es donde hay que aplicar este fungicida. Si está bien aplicado, tiene la particularidad de que resiste la lluvia, ¿sí? Pero tenés que preparar bien, como yo te voy a decir cómo se hace. Para este fungicida, el caldo bordelés, vamos a usar sulfato de cobre, ¿sí? Sulfato de cobre lo podés comprar en ferreterías o en lugares donde vendan cosas para piscina, ¿sí? Tenés que buscar, a veces te quieren cobrar mucho, no es algo caro, así que si lo ves caro, busca más, ¿está bien? Sulfato de cobre. Y vamos a usar cal común, ¿sí? Cal, como esta, ¿está bien? Tenés que usar las medidas exactas que yo te voy a decir, ¿sí? Son 10 gramos de sulfato de cobre, 10 gramos de cal y 1 litro de agua. Eso es lo que se necesita. Si no tenés balanza como yo hice todas las cuentitas. Y con esto, que es lo de los medicamentos para chicos, tenemos 2,5 mililitros, ¿está bien? 2,5 mililitros es lo que vamos a usar de sulfato de cobre. Vamos a agarrar una botellita chiquita y con un embudito le vamos a tirar los 2,5 mililitros. La cal son otros 10 gramos, ¿sí? 10 gramos de sulfato de cobre y 10 gramos de cal. Si no tenés la balanza, entonces hacemos 5 mililitros. Uy, este me manchó todo. 5 mililitros de cal. Y lo vamos a poner en la botella grande, ¿sí? 5 mililitros de cal. La botella grande. Bien, agarramos la botella con el sulfato de cobre y le ponemos un poquito de agua. Ahí está, más o menos un cuarto de litro, ¿sí? Tapamos y agitamos bien para disolver. Lo dejamos acá, ¿sí? Y ahora vamos a agarrar el resto del agua y lo vamos a poner con nuestra cal. Bien, con esto vamos a preparar 1 litro de caldo bordelés que te va a rendir para 2 litros de preparado para rociar tus plantas. Si querés más, en vez de hacer, vos te mantenés en 10, 10, 100. 10 gramos de sulfato, 10 gramos de cal, 100, o sea 1 litro de agua. Si querés hacer 4 litros es 20, 20, 200, 30, 30, 300, 40, 40, 400. Con la cal, ahora lo que vamos a hacer es poner la cal en este tacho, ¿sí? No es necesario tan grande, pero bueno, es cómodo. Pero como la cal generalmente tiene arena y otros residuos, lo que vamos a hacer es colarlo, ¿sí? Lo vamos a pasar por una telita para que después no nos tape nuestro rociador, ¿sí? Entonces lo pasamos por acá. Esto va a demorar un poco. Hay que tener paciencia. Bueno, una vez que colamos la cal y la pusimos en nuestro recipiente, ¿sí? Vamos a incorporar el sulfato de cobre, ¿sí? Y acá es muy importante que vayamos incorporando de a poco. Y te voy a mostrar otro instrumento que vamos a usar, ¿sí? Vamos a incorporar, porque tenemos acá un cuarto litro, vamos a poner la mitad.
¿sí? Ahí, bueno, un poquito más, bien. Mezclamos y ahora vamos a medir el pH de esto, porque tiene que tener pH 7, porque si tiene más o menos de 7 corremos el riesgo de quemar las hojas, ¿sí? Entonces, mirá, yo acá tengo este pHímetro. Este pHímetro me costó $7.50, o sea nada. $7.50 lo compré en Banggood y está re bueno. Lo uso para medir también el pH del agua de la pileta. Entonces cuando lo vamos a mezclar bien y vamos a medir el pH. El pH acá me dice que es 9, ¿ves? ¿Se ve? No, no sabe. No, que se vea. ¿Se ve o no se ve? Sí, ahora sí. 9,3. Sí, 9,3. Bueno, quiere decir que todavía hay que ponerle más sulfato de cobre. Vamos a poner el resto. Parece que me quedé corto con el sulfato de cobre. Vamos a revolver. Siempre revolví con un palito de madera o de plástico. Nunca revuelvas con metal, porque se puede corroer todo, ¿no? Porque si esto acá mezclamos bien, vamos a medir de nuevo. Acá cuánto dice, 7, epa, 7, 6,9, 6,8, 6,6. wow, 6,5, ¿no? Sí. 6,4. Oh, Bueno, ok. 6,3. 6,3, ¿no? Bueno, así como está en 6,3, lo que vamos a hacer es agregar un poquito más de cal, ¿sí? Y vamos probando. Como verás, esto es re práctico, el pHímetro. Yo te voy a dejar el link. Vos se lo comprás a Banggood. Enfócame. Yo te dejo el link. Vos se lo comprás a Banggood, te lo mandan a tu casa y yo me llevo una comisión, ¿sí? Si querés comprar otras cosas en Banggood con mi link también, buenísimo. Bien, entonces acá tenemos, vamos a agregar un poquito más de cal. Agregamos un poquito más de cal, un poquitito. Fíjate que estoy poniendo muy poquito, ¿sí? Muy poquito. A ver. También, en lugar de un medidor de pH así electrónico, puedes usar cintas de papel. 6,6, 6,7, ¿se ve? 6,8, 6,9, bueno, 7, vamos todavía. 7, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. 7,1, no marco más. Bueno, como te decía, en lugar de un medidor de pH electrónico puedes usar cintas de papel, que están buenas también, pero no vas a ahorrarte mucha plata, ¿sí? Acá tenés $7.50 y ya tenés el medidor de pH. 7,2. Lo dejé acá, ¿eh? Ya tenemos, señores, nuestro caldo bordalés. Felicitaciones. El caldo bordalés lo vas a mezclar con 50% de caldo bordalés, 50% de agua. O sea, 1 litro de caldo bordalés, 1 litro de agua. Y vas a aplicarlo. Prestame atención. Lo vas a aplicar antes de las 3 horas de haberlo hecho, porque si no ya empieza a perder esa propiedad que te digo de que no se adhiere a la hoja y después con la lluvia queda. Bueno, si vos lo haces antes de las 3 horas, te va a andar, se te va a quedar pegado y te va a durar por 15 días, 20 días, un mes, ¿sí? Por más que llueva. Importante hacerlo de forma preventiva, ¿sí? Aplicarlo a las hojas, no lo apliques a la tierra porque a los microorganismos de la tierra no les hace bien, ¿sí? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Y cuando lo apliques te vas a poner anteojos, ¿sí? Anteojos de protección y, si es posible, guantes, ¿está bien? ¿Qué más? Lo vas a aplicar preferentemente un día nublado y si no, a la mañana temprano o a la tardecita cuando se fue el sol. Ahora vamos a los sociales, ¿sí? Los sociales. Bueno,
Para empezar, te recuerdo que todavía tenés unos días para anotarte en el sorteo de la bolsa de todohuerto.com para la bolsa para sembrar papas. El 26 cierra, así que hasta el 26 yo te voy a dejar el link en la descripción del video para que vos puedas registrarte en el sorteo si todavía no lo hiciste. Vamos a las preguntas de estas semanas. Slow and Heavy me pregunta: ¿me sabrías decir cómo se usan los restos de café para fertilizar? ¿Hay que hacer un compostador o se puede usar directamente en la tierra donde hay plantas? Bueno, se van a enojar algunos, pero la borra de café, después de que hiciste el café, le queda muy poquito nutriente, porque se fue todo en el café. Ese nitrógeno que tiene en realidad se le fue al café. Así que yo te recomiendo que lo uses como parte del compost, ¿sí? A las lombrices les encanta la borra de café. Marisol Massa, muchas gracias. ¿Cómo se aplica el azufre? ¿Los jardineros no saben? Bueno, el azufre para la arenera roja hay distintas formas. Para mí lo más práctico fue ponerlo adentro de una media y sacudir la media para que salga todo el polvo, ¿sí? También ponete anteojos, protegete la boca. Santiago Carranco me pregunta: ¿de qué tamaño debe ser la maceta para que el chile crezca y dé frutos en la maceta? Bueno, el chile es una planta bárbara porque vos lo podés poner en la maceta que sea y te va a dar frutos. Si lo pones en una maceta más grande, te va a dar más frutos y más grandes. Si lo pones en una maceta chica, te va a dar menos frutos y más chicos, ¿sí? Pero siempre anda. 20 litros para mí es lo ideal del tamaño de maceta. Eni Ro me pregunta cómo hacer un compost de gallina. Y yo entiendo que es el compost de guano de gallina. Y la verdad que no sé. ¿Cómo yo haría? Si yo consigo guano de gallina, lo metería en mi compost con vegetales y con lombrices y ahí haría un compost. Pero si hay un método mejor, yo le pido a cualquiera que esté mirando este video que lo escriba acá abajo, que me diga, que nos aconseje, así todos aprendemos. Leonardo Biglione me dice que es el primer año que planta tomates y la tomatera le dio 4 hermosos tomates. Y su consulta es porque vio que ya no le están dando más tomates y se están secando las hojas. Bueno, las hojas se secan seguro porque tenés mildiu, que es un hongo. Así que para la próxima aplica este caldo bordalés o si no cola de caballo para combatirlo. Yo te voy a dejar un video donde explico cómo combatir los hongos en el tomate. Jesús Martín Polanco Rojas: me interesa fertilizar con cáscara de huevo, pero creo que a 6 meses de espera es mucho tiempo. ¿Creen que puede hacerlo más eficaz disolviéndolo en agua? No. Yo te explico por qué. Porque el calcio de la cáscara de huevo no le sirve a la planta. Entonces hay bacterias y microorganismos que van a disolver esa cáscara de huevo para hacerla disponible para la planta, el calcio. Por eso es que vos podés disolverlo en vinagre, disolverlo en agua, lo que sea, y vas a tardar 6 meses en poder utilizarlo, ¿sí? Así que paciencia. Si necesitas calcio urgente, tenés que usar cal como esta, pero es peligroso, así que podrías asesorarte, ¿sí? Mi gran amigo Angelos Paul de Veracruz, México, me pregunta si se puede usar agua embotellada simple, natural, de la que se toma para beber, de la que venden en los centros comerciales. Y no, esa agua no, ¿sí? Por 2 razones. Primero porque es cara y después porque tiene minerales que no le sirven a la planta, ¿sí? Vos tenés que usar agua de lluvia, agua del grifo, agua del aire acondicionado. Esas están bien. Y para finalizar, mando saludos. Saludos a mi amigo de Brasil, Ismael Campos. Y saludos a Chile en general, ¿sí? A pedido especial de Ana Carolina Romero Valladares. Y también a mi amigo Larry chileno, ¿sí? Que siempre anda aportando cosas. Bueno, un abrazo y disfruten de la huerta.